Buenos días, nosotros somos el grupo número 2. Estamos conformados por Ismael Ibáñez, Alejandro Ojeda y Nicole Suárez, quien les habla. Y al ser el grupo 2, pues nos correspondió el parcial número 2. Entonces, para llevar a cabo este parcial, vamos a dar como una pequeña tabla de contenido de qué es lo que vamos a ver en este video, ¿no? Inicialmente, un primer punto va a ser dar una introducción al problema. Entonces, ¿qué es lo que el problema dice? ¿Qué datos nos da? Todo ese tema. En una segunda parte vamos a hablar de qué datos se pueden tomar y qué se puede inferir, digamos, de manera muy sencilla de lo que el enunciado del problema nos da y los datos que nos brinda. En una tercera parte vamos a hablar un poco sobre la representación que se hizo en el entorno dinámico, en este caso GeoGebra. Luego de eso vamos a hablar en una cuarta parte, en un cuarto momento, digámoslo así, de qué es lo que esa representación ya hecha nos permite hacer o nos permite ver en cuanto a las dos cuestiones o las dos preguntas que el problema otorga. En un quinto momento vamos a hacer un desarrollo aritmético algebraico en donde pues vamos a dividirlo en las dos preguntas y evidentemente lo vamos a dar como una solución muy numérica, porque en la sexta parte vamos a dar esa solución pero en el contexto como tal del problema. Y finalmente, en una séptima ocasión, en un séptimo momento, lo que vamos a hacer es hablar sobre las preguntas finales que tiene el parcial con respecto a la parte didáctica del problema. Con esto dicho, entonces vamos a empezar por la introducción al problema. Entonces, el problema lo que nos dice es que se tiene o se dispone de una barra maciza de sección circular con un diámetro de 10 metros y pues lo que deseamos es mecanizar de ella una aleta de sección rectangular. ¿Sí? Entonces el problema nos da una representación tridimensional y una representación bidimensional de la misma, donde podemos ver pues los datos y nos pide dos cosas. La primera, calcular el área máxima que puede tener la base de la aleta, que ya sabemos que es parte de una aleta de sección rectangular. Entonces la base de eso, pues cuál es el área máxima que puede alcanzar. Y la segunda es pues de encontrar las dimensiones que maximizan la disipación del calor, bajo pues la condición que nos proponen de que esto es la eficacia del calor, de la disipación del calor, perdón, es proporcional al producto de su ancho con el cuadrado de su altura. Entonces, a partir de esa información debemos encontrar las dimensiones que maximizan esa disipación de calor, perdón. Ahora lo que tenemos es qué podemos tomar de eso y pues como tal, cuál es la pregunta puntual, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tomar? Cuando nos hablan de que es una barra maciza de aluminio que tiene una sección circular, entonces, y nos dice que en sí de 10 metros, entonces podemos asumir que eso es un círculo de un diámetro de 10 metros, por lo que su radio va a ser de 5 metros. Eso lo podemos asumir, pues por lo que ya sabemos que el radio de un círculo es el segmento que va del centro del círculo a tocar la circunferencia como tal, que todos los radios son iguales. Y el diámetro es 2 veces el radio, por eso pues sabemos que su radio va a ser de 5 metros. Lo segundo es que la aleta de sección rectangular mecanizada está dentro del círculo, es decir, está inscrita en el círculo, con su base pues de manera horizontal. Entonces su lado más largo va a ser el que va de manera horizontal. Y pues ¿qué nos preguntan? Pues nos preguntan lo que mencionábamos anteriormente, era calcular el área máxima que puede tener la base de la aleta y qué dimensiones maximizan pues esa disipación de calor, teniendo en cuenta la relación que habíamos mencionado anteriormente, que era que es proporcional a el producto de su ancho por el cuadrado de su altura, ¿sí? Entonces esos son los datos que podemos tomar y lo que nos preguntan como tal para poder hacer el desarrollo en el entorno dinámico. Muy buenos días. En este apartado número 3, representación en el GeoGebra, vamos a hablar cómo adaptamos el problema a un modelo dinámico, en este caso en un GeoGebra. Como podemos ver, en el siguiente modelo tenemos una circunferencia o un círculo de diámetro AB, que es de 10 centímetros, como brinda el problema, y su radio va a ser de AC1 o BAC1 con distancia de 5 centímetros. Esto podemos saber ya que el diámetro es la mitad de la circunferencia. También podemos ver el rectángulo que está circunscrito en la circunferencia o en el círculo, que es el DEF y G, que son las medidas del lado, es decir, los lados del rectángulo va a ser GD, DE, EF y GF.
dos de esos lados, los lados que son adyacentes, GD y GF, van a ir variando, es decir, el largo y el ancho del rectángulo. Como podemos ver en el modelo, ambas medidas va a ir variando también el área del rectángulo, pero no va a ir variando ni el radio ni el diámetro del círculo, porque son constantes. Y como podemos ver, el área de ese rectángulo máximo con diámetro 10 va a ser 50 centímetros cuadrados. Hola, buenos días profesor, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a darle solución a la primera parte del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el área máxima que puede tener la base de la aleta. Para esto primero vamos a hacer una representación. ¿Por qué? Porque con esta representación podemos tener una mejor visión de qué es lo que se quiere en el ejercicio, qué es lo que nos está pidiendo, qué fórmulas son las que vamos a utilizar y cómo vamos a proceder, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con una representación, analizamos esa representación y luego comenzamos a resolver el ejercicio. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un círculo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que vamos a inscribir la base de la aleta en el círculo. Entonces, hacemos un círculo, vamos a utilizar otro marcador, hacemos un círculo. Este círculo va a tener radio 5 centímetros, es decir, su diámetro va a ser de 10 centímetros. Listo, y ahora vamos a representar la base de la aleta como un rectángulo. Pero, ¿qué tipo de rectángulo vamos a colocar? Porque si bien comenzamos a analizar en un círculo, podemos escribir un rectángulo de distintas formas. Ejemplo, podemos escribir un rectángulo así, como también podemos escribir un rectángulo de esta forma. Veamos que de estos dos rectángulos cumplen con las características del rectángulo y de igual forma estarán inscritos. Sin embargo, tenemos que analizar bien que el ejercicio nos está pidiendo encontrar el área máxima, es decir, este rectángulo que nos va a representar la base de la aleta debe tener su área máxima. Por eso no puede ser cualquier rectángulo. Entonces, luego de hacer este análisis, ya más o menos estamos teniendo claridad en lo que queremos y lo que nos están pidiendo y qué fórmulas son las que vamos a utilizar. Entonces, primera fórmula es la ecuación del círculo, ¿sí? Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. En este caso el radio es 5 centímetros, como ya dije, sería 25. Es decir, ecuación del círculo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Y ahora, como segunda ecuación que podemos utilizar o fórmula es la del área del rectángulo. Como ya todos sabemos, el área del rectángulo es base por altura. Entonces, cuando lo llevamos a nuestro ejercicio, vemos, si queremos podemos llamar la base x y la altura y, podemos decir 2x por 2y. Cuando nosotros comenzamos a aplicar un poquito de álgebra aquí a esta ecuación, nos quedaría que 2 por 2, 4, x por y. Entonces, ahora ya teniendo las dos fórmulas, ya vamos más o menos teniendo claridad en lo que queremos y en el camino que estamos tomando. Por lo cual, ahora lo que vamos a hacer es despejar y. Vamos a despejar y de la función del círculo. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso, muchachos? Si nosotros comenzamos a despejar y, nos va a quedar un despeje sencillo. Es decir, y al cuadrado va a ser igual a 25 menos x al cuadrado. Sin embargo, la y nos quedó al cuadrado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aplicar raíz. Raíz en ambos lados de la igualdad. Finalmente, tenemos que y va a ser igual a 25 menos x al cuadrado. Entonces, fíjense qué es lo que ya tenemos. Ya tenemos acá despejada la y. Entonces, podemos escribir el área en términos de x. ¿Cómo hacemos esto? Podemos decir que el área, muchachos, va a ser igual a 4x, ¿sí?, por y, que y sería raíz de 25 menos x al cuadrado. Entonces, fíjense, ya tenemos 4, el 4
por x y sustituimos el y. Ahora tenemos una función de una sola variable, ¿sí? Que en este caso sería x. Vamos a buscar su máximo. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para buscar su máximo? Derivar, muchachos. Entonces, vamos a tomar esta ecuación y vamos a aplicarle la derivada. Entonces, cuando vamos a aplicar la derivada, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que vamos a hacer es aplicar la regla del producto. Recordemos que la regla del producto se aplica de esta forma. Se aplica la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Vamos entonces a hacerlo aquí rapidito para que nos quede mejor. Entonces aquí decimos que la derivada va a ser igual a la derivada del primero por el segundo, ¿sí? Más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Recordemos que estamos utilizando la regla del producto, muchachos. Entonces nos quedaría de esta forma. Vamos a comenzar a derivar. La derivada de 4x sería 4 por el segundo sin derivar, 25 menos x al cuadrado, ¿sí? 25 menos x al cuadrado más el primero, que es 4x, por la derivada del segundo. Pero en el segundo sucede algo bastante interesante. Fíjense que cómo derivamos esto si es una raíz. Para derivar esto tenemos que esta derivada es igual a 1/2. Entre el denominador colocamos la raíz de la función por la derivada. Es decir, esto nos va a quedar en 1/2, muchachos, 1/2 por la raíz de 25 menos x al cuadrado por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? 2 menos 2x, porque recuerden que el 25 se hace 0, sería menos 2x. Entonces vamos a comenzar a organizar un poquito estos términos para que podamos entenderlos. Entonces vamos a comenzar a organizar un poquito. Tenemos 4 por la raíz de 25 menos x al cuadrado más 4x por menos 2x sobre 2 raíz de 25 menos x al cuadrado. Cuando nosotros comenzamos a ver esta fracción, podemos notar que hay un término que se repite y está multiplicando tanto en la parte superior como en la parte inferior, es decir, tanto el numerador como el denominador, por lo cual lo podemos anular. ¿Qué nos quedaría? 4 por raíz de 25 menos x al cuadrado más 4x por menos x por raíz de 25 menos x al cuadrado, muchachos. Entonces, fijémonos a ver si todo está en orden. A ver, 5, muy bien. 4 por 5 estaría perfecto, muchachos. Entonces, ahora lo que debemos hacer es, podemos multiplicar estos términos. Fíjense que aquí eso está multiplicando para poder tener nuestro resultado final, que sería ya lo último que nos toca por hacer. Entonces, colocamos 4 por raíz de 25 x al cuadrado más, podemos multiplicar esto. Si multiplicamos positivo y negativo nos da negativo. 4x al cuadrado sobre, ya va, vamos un segundito acá, menos 4 por x al cuadrado sobre la raíz de 25 menos x al cuadrado. Y allí tenemos la solución de nuestra derivada, muchachos. Entonces, ya al tener la solución de nuestra derivada,
vamos a igualarla a 0 para poder encontrar el máximo. Entonces, tenemos que igualar nuestra derivada a 0. Bueno, muchachos, entonces como ya vimos, esta va a ser el resultado de nuestra derivada. Recordemos que esta derivada va a representar la tasa de cambio del área. Entonces, para encontrar el valor máximo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que igualar a 0 y resolver. Si nosotros igualamos a 0, ¿qué podemos hacer en este caso para resolverla? Podemos multiplicar por raíz de 25 menos x al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, vamos a hacerlo por partes para no enredarnos. Si multiplicamos, el primer lado de la igualdad va a ser 0 por raíz de 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a dar 0. Ya tenemos la primera parte. Ahora, en este lado de la igualdad, que es el que se ve que va a ser un poquito más complejo, si multiplicamos este por este, nos va a dar, vamos a multiplicar primero este por el primer término. Nos va a dar 4 por raíz de 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Este término, por raíz de 25 menos x al cuadrado. ¿Esto que nos va a dar? 4 por este nos va a dar 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Ya tenemos la multiplicación de este por esta parte. Ahora nos queda esta parte. Vamos a decir menos 4 x al cuadrado sobre raíz de 25 menos x al cuadrado por la raíz de 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, acá como sabemos que es una multiplicación en la cual el denominador y el numerador tienen el mismo término, los podemos anular y nos va a dar 4 menos, o cancelar, y nos va a dar 4 menos 4 x al cuadrado nos va a dar. Entonces ya tenemos la primera, la segunda y la tercera parte. Ahora vamos a arreglar todo otra vez. Esta parte nos va a dar 0, esta parte nos va a dar 4 por 25 menos x al cuadrado por menos 4 por x al cuadrado. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos seguir resolviendo, ¿cierto? En la cual podemos decir 4 por 25 nos va a dar 100 y 4 por x al cuadrado nos va a dar menos, por el signo menos 4 por x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado igual a 0. Fíjense que estos dos tienen los mismos exponentes, por los cuales los podemos operar. Es decir, menos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, ¿cuánto es lo que nos va a dar? Nos va a dar menos 8x al cuadrado igual a 0. Fíjense que allí ya estamos comenzando a despejar lo que queremos, que es despejar la x. Entonces, seguimos operando, muchachos. Este lo podemos pasar para este lado para que nos quede positivo. Y ahora, como está multiplicando, podemos pasarlo dividiendo, ¿cierto? Finalmente nos va a dar x al cuadrado. Quiere decir que x, aquí finalmente aplicamos raíces, nos va a dar la raíz de 100 entre 8. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es raíz de 12,5. Fíjense, si queremos podemos resolver esta raíz o lo podemos dejar así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir el valor de x, que es la que acabo de encontrar, ¿sí? X,
en mi ecuación, en la ecuación que tenía antes, que decía que y iba a ser igual a raíz de 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Si yo sustituyo mi x allí, ¿qué es lo que me da? Entonces, esta x podemos decir que es la raíz de 12,5 es 3.54. Podemos sustituirla allí, 25 menos 3,54 al cuadrado, y a eso le buscamos la solución, que en este caso sería 3,54. Listo. Entonces ahora tenemos el valor de x y el valor de y. Fíjense que en este caso da igual. ¿Y debería de dar igual? Exactamente, sí. Sí, nos debería de dar igual. Ahora sustituimos en la fórmula del área. Recordemos que y no nos podemos ir de nuestro punto principal, que es el calcular el área máxima. Entonces vamos a sustituir este valor y este valor en la fórmula del área. ¿Se recuerdan de la fórmula del área? Acordemos que habíamos dicho que área va a ser igual, vamos a colocarlo por aquí abajo, x por y. Entonces podemos decir 4 por, ya tenemos que no es nuestra x, 3,54 es nuestra x y 3,54 es nuestra y. Entonces vamos a utilizar la calculadora para saber cuál es el resultado, y ese resultado va a ser igual a 50 centímetros. Ese centímetros vendría ¿qué? Vendría al cuadrado. Entonces 50 centímetros al cuadrado va a ser nuestra área máxima de la base de la aleta, es decir, la que en la primera parte del video, en la representación, les dije que era la que teníamos que encontrar. Entonces el rectángulo que nosotros queremos conseguir o inscribir en ese círculo debe tener un área de 50 centímetros al cuadrado para que sea el área máxima. Listo, muchachos, entonces con esto ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Ahora les voy a dejar a mis compañeros para que sigan resolviendo este ejercicio. Como último punto quisiera aclarar que el resultado del área máxima nos dio 50 centímetros al cuadrado. Pero este resultado es un aproximado, es decir, si ustedes están haciendo ese ejercicio, lo pueden hacer con calculadora, en la cual puede tomar diferentes cantidades de decimales y les puede dar un monto un poquito superior o un poquito inferior. Entonces, este es un aproximado de 50 centímetros al cuadrado, y nosotros lo que hicimos fue aproximar los números para que nos dieran una cantidad exacta. También ahora vamos a ver unas diapositivas que elaboramos para ustedes, en las cuales se puede ver el paso a paso nuevamente del ejercicio, por si tienen alguna duda o no lo pudieron visualizar bien en el tablero. Para este apartado número 5, desarrollo aritmético algebrado para la segunda cuestión, es decir, el punto B del parcial B, nos piden la disipación del calor de la aleta. Sabemos que la disipación del calor va a ser proporcional a 2x multiplicado por altura al cuadrado. ¿Por qué 2x? Porque la disipación del calor se comporta proporcionalmente con el ancho multiplicado por altura al cuadrado, y desde el problema anterior sabemos que el ancho iba a ser igual a 2x. Sabemos que la altura, es decir, h, va a ser igual al volumen sobre el área. Entonces, h al cuadrado va a ser igual al volumen al cuadrado sobre el área al cuadrado, es decir, el área base, es decir, el área del rectángulo. Por lo tanto, podemos decir que la disipación de calor va a ser proporcional a 2x multiplicado por el volumen al cuadrado sobre el área al cuadrado. Entonces, como el área es igual a 4xy, entonces se puede decir que 2x multiplicado por b al cuadrado, todo eso sobre el cuadrado de 4xy, va a ser proporcional a la disipación. Y haciendo uso algebraico de esto, podemos decir que 2x por el volumen al cuadrado, simplificando el cuadrado de 4xy, que es 12x al cuadrado y al cuadrado, entonces podemos decir que el volumen al cuadrado va a ser igual a 8x al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque simplificamos ahora 2x. Quitamos 2x al numerador
Si es 2x por volumen al cuadrado, multiplicamos por 2x, entonces nos quedaría el volumen al cuadrado. Y 12x al cuadrado, ya al cuadrado, simplificado por x por 2x, entonces nos sería 12 dividido en 2, 8, x al cuadrado dividido en x, x. Entonces nos sería que la disipación del calor va a ser igual al volumen al cuadrado sobre 8 veces x ya al cuadrado. ¿Esto para qué nos sirve? Primero nos falta sustituir y, porque tenemos dos variables. Entonces, sabemos que el problema anterior, y al cuadrado se convierte de la manera 25 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué sería x ya al cuadrado? Pues fácil, es igual a x, le damos igual y sustituimos y al cuadrado, que es 25 menos x al cuadrado. Entonces, x por 25 es 25x y x menos x al cuadrado es igual a x al cubo. Con esto podemos decir una función, ¿cierto? Una función, un f de x, que es igual a 25x menos x a la 3. ¿Por qué esta función y no la otra? Por sencilla razón es que el volumen es constante y lo que queremos hacer es maximizar ese denominador. Entonces, por propiedad de la derivación, sabemos que una derivación de dos funciones por suma o por resta, podemos calcularlas por aparte. Es decir, podemos calcular aparte 25x y aparte menos x a la 3. Entonces, la derivada de 25x por regla de cociente, 25 se queda quieto y se va a multiplicar por x a su derivada. Entonces, la derivada de x por regla de la potencia es 1, porque sería 1 por x elevado a la 1 menos 1, que es 0, por lo tanto es 1x elevado a la 0, 1 por x es x, y x elevado a la 0 es 1, porque todos los números elevados a la 0 es 1. Entonces sería 1 por 25, sería 25. Es decir, la derivada de 25x va a ser igual a 25. Ahora la segunda derivada, menos x a la 3. La derivada por derivada de potencia, el 3 se va a bajar hacia el cociente, sería 3x elevado, y los exponentes se le va a restar 1, es decir, 3 menos 1, que es igual a 2. Es decir, la derivada de x a la 3 sería 3x al cuadrado, y como estaba negativo, sería la derivada de menos x a la 3, es decir, menos x al cubo, va a ser igual a menos 3x al cuadrado. Teniendo esto, vamos a analizar la razón de cambio de esa función, es decir, qué está pasando, cómo cambia con los puntos de tangencia, para acabar al final, igualarla a 0, sacar los puntos de tangencia, y eso sería un máximo o mínimo. Puede ser local o puede ser global. Entonces, sabemos que la derivada es 25 menos 3x al cuadrado. Eso va a ser igual a 0, que sea un punto crítico. Podemos decir que 3x al cuadrado va a ser igual a 25. Resumamos 3x al cuadrado a ambos lados, se anula el del lado izquierdo y el de menos 3x, pues se queda menos 3x más 3x, perdón, al cuadrado. Entonces podemos decir que 25 va a ser igual a 3x al cuadrado. Teniendo eso, ahora vamos a dividir por 3 ambos lados. 3x al cuadrado dividido en 3 es x al cuadrado, que va a ser igual a 25 sobre 3. Teniendo eso en cuenta, ahora nos falta, tenemos x al cuadrado es igual a 25. Necesitamos el valor de x, por lo tanto vamos a colocar la operación inversa a la potencia, que es la radicación. Entonces, x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado es igual a x, que va a ser igual a la raíz de 25 sobre 3. Por reglas de radicación, podemos decir que la raíz de 25 sobre 3 va a ser igual a la raíz de 25 sobre la raíz de 3. Y como conocemos que la raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es igual a 25, y la raíz de 3 es radio, por tanto se mantiene ahí. Por tanto, podemos decir que la raíz de 25 sobre, perdón, x va a ser igual a 5 sobre raíz de 3. Ahora, sabiendo esto, vamos
vamos a dar las dimensiones ópticas. Primero con lo que tenemos ya. Sabemos que para que el problema B sea óptimo, x tiene que ser igual a 5 sobre raíz de 3. Miremos qué pasa con y. Y era igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el cuadrado de 5 sobre raíz de 3? Sería 5 sobre raíz de 3 multiplicado por sí mismo. 5 por 5 es 25 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Por lo tanto, nuestro y va a ser igual a raíz de 25 menos 25 tercios. Ahora vamos a reescribir ese 25 para que tenga el mismo denominador. Por lo tanto, 25 por 3 son 75. Entonces, 25 va a ser igual a 75 sobre 3. Entonces, 75 sobre 3 menos 25 sobre 3, 75 menos 25 es igual a 50 y el 3 se queda quieto. Es decir, y va a ser raíz de 50 tercios. Ya teniendo eso, vamos a hallar la base. La base va a ser igual a 2x. 2x, ¿cierto? 2x. Y sabemos que x es igual a 5 sobre raíz de 3. Por lo tanto, 2 multiplicado por 5 raíz de 3. Ya 2 por 5 que es 10. Y raíz de 3 se queda quieto. Por lo tanto, la base va a ser igual a 10 sobre raíz de 3. Ahora va el largo. El largo es igual a 2y. Es decir, 2 raíz de 50 tercios. Ahora de área de la base. La área de la base es 4xy. Es decir, 4 multiplicado por 5 raíz de 3. 5 sobre raíz de 3. Perdón. Multiplicado por la raíz de 50 tercios. Entonces, iniciamos primero. Multipliquemos el 4 por 5 raíz de 5 sobre raíz de 3. 4 por 5 es igual a 20 sobre raíz de 3 de que hay. Entonces sería el área base va a ser igual a 20 raíz de 3 multiplicado por raíz de 50 tercios. Entonces, raíz de 3 por razón se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 20 por raíz de 50 se queda quieto. Y en el denominador sería raíz de 3 por raíz de 3, que podemos decir que es raíz de 3 por 3, y 3 por 3 es 9, por lo tanto raíz de 9 es 3. Podemos decir que el área base es 20 sobre 50 sobre 20 multiplicado por raíz de 50 sobre 3. Podemos reescribir raíz de 50 como raíz de 50 va a ser igual a 25 por 2. Y separar raíz, es decir, sería 20 multiplicado por raíz de 25 multiplicado por raíz de 2. La raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el numerador nos quedaría 20 por 5 por raíz de 2. Es decir, 20 por 5 es igual a 100. Entonces, sería 100 raíz de 2 y todo eso sobre 3. Es decir, nuestra área base del problema sería 100 sobre 100 raíz de 2 sobre 3. La altura. Sabemos que h es igual al volumen sobre 100 raíz de 2 sobre 3. Sabemos que por hebras, también así, daría volumen multiplicado por 3 va a ser igual a 100 sobre raíz de 2. Entonces, volumen por 3 serían 3 veces el volumen sobre 100 raíz de 2, que es nuestra altura. Y ahora nos faltaría, ya tenemos la disipación. Por este lado mejor. La disipación. Tenemos que la disipación va a ser igual al volumen al cuadrado sobre 8 veces x, es decir, 5 sobre raíz de 3, multiplicado por 50 raíz de 3. Porque recordemos que era y al cuadrado. Entonces eso es igual al volumen al cuadrado, que se mantiene quieto, y lo incluimos en el denominador. Tenemos que sería 8 por 5 por 50,
que es igual a 2000 sobre raíz de 3 por 3. Por las mismas propiedades, podemos decir que raíz de 3 por 3 pasa al numerador y se queda el 2000 abajo. Es decir, sería 3 veces el volumen al cuadrado sobre raíz de 3 sobre 2000. Es decir, 3 veces el volumen al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 2000 sería nuestra disipación máxima. Para el apartado 6, solución del problema, luego de haber hallado los puntos críticos, vamos a encontrar el área máxima. Como sabemos que x va a ser 5 sobre raíz de 2 y y va a ser 5 sobre raíz de 2 también, podemos decir que como el largo y el ancho van a ser iguales, va a ser un cuadrado. Entonces, sabemos también que el área va a ser igual a 4xy. Entonces, el área va a ser igual a 4 veces 5 sobre raíz de 2 multiplicado por 5 sobre raíz de 2. Entonces, 4 por 5 es igual a 20 y 20 por 4 es igual a 100. Entonces el numerador va a ser 100. Y raíz de 2 multiplicado por raíz de 2, eso es igual a raíz de 2 por 2, es decir, raíz de 4. Y raíz de 4 es igual a 2. Entonces sería 100 sobre 2. 100 sobre 2 es igual a 50. Entonces el área máxima del primer ejercicio va a ser 50 centímetros cuadrados. Para el apartado B de esa solución del problema, tenemos en cuenta que la disipación va a ser igual al volumen al cuadrado sobre 8 veces x y al cuadrado. Tenemos que la optimización de x es 5 sobre raíz de 3 y la optimización de y es raíz de 50 tercios. Por lo tanto, como y es raíz de 50 tercios, y al cuadrado será 50 tercios. Por lo tanto, la disipación va a ser y al cuadrado sobre 8 por 5 raíz de 3, 5 sobre raíz de 3, perdón, multiplicado por 50 sobre 3. Entonces, mirando el numerador sería 8 por 5, que son 8 por 5, 40, multiplicado por 50. 40 por 50 son 2000. Y miramos el numerador, 8 sobre 1, es decir, 1 por raíz de 3 por 3, es decir, raíz de 3 por 3 o 3 veces raíz de 3. Esto lo vamos a subir al numerador porque estamos dividiendo en una división, es decir, que es b al cuadrado sobre 2000 dividido raíz de 3 por 3 sobre 1 o volumen al cuadrado sobre 2000 multiplicado por raíz de 3 por 3 sobre 1. Es decir, nos quedaría 3 veces volumen al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 2000. Es decir, la disipación máxima, la volumen del problema sería la disipación máxima sería 3 veces volumen al cuadrado raíz de 3 sobre 2000. Hola, buenos días. Entonces vamos a seguir respondiendo las preguntas. La siguiente pregunta dice: ¿qué conceptos y propiedades matemáticas deben usar los alumnos para dar una solución correcta? Y luego, ¿con cuáles conceptos previos y más avanzados del currículo se relaciona el contenido involucrado en las resoluciones de este problema? Entonces, ¿qué conceptos y propiedades se deben utilizar? Hay unas que son fundamentales y ellas son, por ejemplo, en primer lugar, la geometría analítica. Recordemos que cuando comenzamos a darle solución a este ejercicio, teníamos que hacer una representación, interpretar lo que nos estaban diciendo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos están pidiendo y cómo lo vamos a solucionar. Es decir, qué camino vamos a utilizar para poder llegar a la solución. Segundo, funciones y ecuaciones es vital para poder resolver este ejercicio. También
Se debe usar áreas, se debe usar la resolución de estas, se deben saber las características del círculo, las características del rectángulo, las propiedades para poder resolver. Otro es el álgebra. Se debe usar el álgebra para poderlo resolver. Fundamental. De cuarta posición tenemos la derivada, pero no solamente derivar, ojo, también se debe saber qué es lo que se está haciendo con la derivada, cómo se halla el máximo, cómo se halla el menos mínimo, cómo se halla el punto crítico, para qué se iguala la derivada a cero. Todo eso se debe saber y se debe implementar. Y por último, el razonamiento lógico, que también es súper importante porque nos va a permitir saber qué es lo que estamos consiguiendo con este. Fíjense que una parte muy importante de este ejercicio, como lo mencioné en la parte 1, era que podíamos utilizar cualquier tipo de rectángulo, pero es que no nos estaban pidiendo cualquier tipo de rectángulo, nos estaban pidiendo uno en específico. Entonces, para esto nosotros necesitamos el razonamiento. ¿Cuáles conocimientos previos el estudiante debe saber? El estudiante debe saber como conocimientos previos el área de figuras planas, ecuaciones cuadráticas, cómo resolverlas, raíces, porque recuerden que utilizamos raíces, y resolución de ecuaciones. Esos son conocimientos previos básicos que el estudiante debe tener, pero también hay otros más avanzados que el estudiante también debe tener, como funciones compuestas, derivada, optimización y modelación matemática. Entonces aquí tenemos conocimientos que el estudiante debe saber. Sin embargo, también nos podemos apoyar en los derechos básicos del aprendizaje y los lineamientos curriculares, y que contienen conocimientos o conceptos que se utilizaron en este problema. Los voy a leer textual porque es directamente de la página donde aparecen los derechos básicos del aprendizaje, por lo menos. El estudiante en grado 9 dice que él debe reconocer y utilizar las fórmulas de cálculo en el área de figuras planas, incluyendo las combinadas. Esto es fundamental para este ejercicio. También en la parte variacional, igualmente en 9º grado, el estudiante identifica y utiliza propiedades de funciones cuadráticas, racionales y de raíz cuadrada en contextos diversos. Esto se conecta directamente con el área y con las redes que hicimos. Y otro que debe saber es, en el grado 10, dice: aplico el concepto de derivada en la resolución de problemas y optimización y cambio. Y esto realmente es justo lo que se hace en este problema. Entonces, fíjense que si nos basamos en los derechos básicos del aprendizaje, también hay conceptos que nos dice que el estudiante debe tener para poder resolver este problema. Y si nos vamos a los lineamientos curriculares, al MEN de 1998, nos dice, lo leo textualmente, dice que con este tipo de ejercicios se promueve en el estudiante el uso de las figuras geométricas en contextos reales, representaciones de planos cartesianos y relaciones entre las medidas. También se utiliza el cálculo diferencial para modelar fenómenos y resolver problemas de optimización. Entonces, como ya dije, estos son algunos conceptos que el estudiante utiliza. Estos son conceptos previos, estos son conceptos más avanzados, y nos basamos también en los lineamientos curriculares y los derechos básicos del aprendizaje. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las preguntas como tal, de las que nos deja de manera como didáctica. Una de las preguntas es, y me permito leerla: ¿qué conceptos y o propiedades matemáticas deben usar los alumnos para dar una solución correcta? Esa sería como la primera pregunta. ¿Qué respuesta le podemos dar a esa pregunta? Pues depende. ¿Okay? Nosotros demos la respuesta a esa pregunta desde lo que nosotros realizamos y tratamos de simplificarlo un poco como a términos muy generales. ¿Sí? Tratamos de no ser muy matemáticamente específicos. Específicos, no como avanzados, como no mencionar conceptos o no hacer alusión en conceptos necesariamente grandes. ¿Por qué? Pues porque pensamos, y más adelante lo vamos a ver, que el grado para el que va, pues también es lo que nos permite determinar estos conceptos o propiedades, ¿sí? Entonces, bueno, para resolver como tal este problema, creemos que los estudiantes van a necesitar como tener una idea geométrica de lo que están tratando de solucionar. Entonces, primero tienen que ser capaces de entender pues que es una situación con una sección circular, un rectángulo está inscrito en ella. Entonces, ¿qué pasa? Que deben comprender eso de estar inscrito en, de forma que, digamos, les permita pues comprender que las dimensiones o que el ancho y el alto del rectángulo pues no van a ser arbitrarios, no van a ser cualquier número, sino que están condicionadas a como tal el círculo, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas. Luego, pues obviamente ellos deben conocer funciones, porque deben poder expresar, o bueno, nosotros consideramos que deben poder expresar pues una de las variables en función de la otra.
para poder dar solución, y pues también tienen que poder conocer el teorema de Pitágoras. Creo que con esto ya, pues teniéndolo así, cambia un poco. Posterior a esto, pues deben conocer, deben cómo construir esa función que representa el área y la que representaría la disipación de calor. Podrían ser funciones dadas, como podrían no serlas. Y reconocer que pues no son. Ahora digamos bueno, siguiendo esa línea, ¿no? Digamos que si quisiéramos usar derivadas para la optimización, digamos que cambiaría un poco, ¿no? Porque tendríamos que verlo en un grado un poco más grande. Pero en realidad creemos que con que el estudiante pueda manejar un poco lo que viene siendo, digamos que esos conceptos básicos como teorema de Pitágoras, el hecho de que una figura esté inscrita en otra, que eso lo limitan las dimensiones y puedan manipularlo como tal el entorno, creemos que la optimización sería necesaria hasta cierto punto, pero no necesariamente tendrían que caer en tener que usar derivadas o tener que usar cálculo diferencial como tal. Creemos que pues eso no implicaría, o sea, no sería necesario dependiendo de lo que estemos o no haciendo. La segunda pregunta, me permito leerla, es ¿con cuáles conceptos previos y más avanzados del currículo se relaciona el contenido involucrado en la resolución de este problema? Pues entonces, para dar respuesta a esa pregunta tenemos que volver a lo mismo que mencionaba. Entonces, el teorema de Pitágoras, que puedan, si no se les da como digamos la función como tal, que puedan interpretar la gráfica. ¿Sí? Si se les da la gráfica, por ejemplo, les damos el entorno, entonces que sean capaces de manipular el entorno, que sean capaces, bueno, el entorno no, perdón, la representación en el entorno, ¿sí? Que sean capaces de manipularla, o si les damos la función, que sean capaces de interpretar la función como tal, o sea, que sean capaces de saber, bueno, esto representa esto en la función, esto representa esto del problema, y de esa manera, o sea, que sean capaces de ver de eso y que sean capaces de ver quién depende de quién, o sea, depende las dimensiones del rectángulo del círculo o depende el círculo de las dimensiones del rectángulo, me explico. Entonces tendría que ver como esa relación. Obviamente pues si hablamos de cosas súper avanzadas, pues creo que el cálculo diferencial entraría ahí, lo que mencionaba, las derivadas, la optimización con derivadas sería importante, la función compuesta, digamos, esas cositas que de una u otra manera nosotros en la universidad consideramos como un poco complicadas, pero que en realidad podrían o llegan incluso a ser cosas del currículo normal de los niños en 11, por ejemplo. Obviamente, pues creo que si les damos la representación implicaría otra cosa. Ya, digamos que entrar a ver conceptos súper avanzados y esas cosas, pues no entraría como tal. Como tal, no entraría dentro en lo que ellos ven, ¿sí? Creo yo que es necesario que cuando hablamos de conceptos previos pensemos también en no solo lo que el currículo dice, sino también en, bueno, y qué de lo que el currículo dice si se da o no se da en ese curso, en ese grupo en específico, porque si yo lo quiero aplicar, por ejemplo, en 11, pero ellos jamás en su vida han visto derivadas, ¿de qué me sirvió saber el currículo? ¿Sí? O si lo quiero aplicar en grado 10º, pero ellos todavía no dominan el teorema de Pitágoras ni siquiera de manera mecanizada, entonces ¿de qué me sirve aplicar eso ahí si solamente voy a pero voy a tener que devolverme un poco? Entonces creo que los conceptos previos también aplica un poco a lo que el grupo como tal tiene. O sea, ¿qué diagnóstico tengo yo del grupo en el que lo voy a aplicar? La siguiente pregunta nos dice que describa las posibles dificultades que pueden surgir y las causas que pueden llevar a los estudiantes a responder de manera errónea. Primera dificultad que entendemos es para la interpretación de la geometría en el problema. Digamos que los estudiantes no pueden reconocer que el rectángulo está inscrito en el círculo, lo que implica que este anule la restricción que hay en el problema, la que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Y se puede confundir que representar la base del sólido que dimensión se excluye para formar la letra. Y la segunda, confusión entre maximizar área y maximizar disipación. Algunos estudiantes podrán asumir que ambas preguntas buscan maximizar lo mismo, sin notar que la B es una disipación, depende también de la altura. Y que también puede que apliquen erróneamente la fórmula del área o la de la disipación, sin tener en cuenta que la altura depende del área. Tercero, errores en manejo simbólico.
Dificultades para derivar correctamente funciones como f de x es igual a x multiplicado por 25 menos x al cuadrado. El uso incorrecto de radicales o fracciones al simplificar, como disipación proporcional al cuadrado sobre 8xy al cuadrado. Cuarto y último, confusión conceptual en el uso de la proporcionalidad A. Es decir, el área, la disipación proporcional a... Entonces algunos postulantes podrían interpretar proporcional a como una igualdad o a implicar la constante proporcionalidad sin necesidad. Y la segunda pregunta, o la siguiente pregunta es: ¿qué estrategias utilizaría para orientar a aquellos estudiantes que no han resuelto el problema? Primero, ¿qué tipo de recurso utilizaría para ejemplar la solución del problema? ¿Cómo evaluar los aprendizajes logrados? La primera estrategia que acordamos es promover la visualización. Pedir a los estudiantes que dibujen el círculo, el rectángulo inscrito y la letra resultante y equilibren qué representa cada dimensión. Segunda sería guiarlos paso a paso en la formulación, acompañarlos a identificar las restricciones, la fórmula del área y cómo se lleva a la altura. Y como preguntas orientadoras podemos colocar qué cambia cuando buscas maximizar el área versus maximizar la disipación y qué sucede con h si el área disminuye. El segundo va a ser los tipos de recursos. Una construcción interactiva en GeoGebra, como lo colocamos en el dispositivo y como se ve en el video, que permitirá mover un punto sobre el círculo y ver cómo cambia en el área del rectángulo, la altura, la disipación, el ancho y el largo del rectángulo. Y la animación o video explicativo que realiza el modelo matemático con la interpretación física, calor, altura y volumen. Y para la evaluación de aprendizajes, voy a colocar evaluación, la revisión de razonamientos, fórmulas algebraicas correctas y la aproximación de derivadas. El uso de rúbrica, que habla en comprensión de la geometría, modelación con restricciones e interpretación física. Tenemos ahora la última pregunta. Entonces, la última pregunta dice que para cuál o cuáles cursos o niveles educativos considera pertinente este problema. Bueno, esa es la penúltima pregunta. Y que con qué otra disciplina pues podemos vincular el tema que estamos trabajando como tal. Entonces, para el tema de, digamos, con qué cursos, vuelvo un poco a lo que estamos tratando y es, depende. Claro, queremos aplicar el problema tal cual, utilizando optimización, utilizando todo eso, sería mejor para un grado 11, para un grado 10º, para un semestre universitario, primer semestre, segundo semestre, por ahí. Que no sé, a nosotros nos costó un poquito estando en séptimo, ya es mucho, pero suponiendo, digamos que podemos aplicarlo. Pero pues digamos que si podemos adaptarlo un poquito, o sea, si podemos modificar el problema, podríamos ponerlo en octavo, noveno, como mencionaba previamente. Eso depende completamente de los conceptos que tenga. Claro, yo puedo tomar octavo y noveno y en vez de decirles que vamos a derivar, que vamos a hacer, o sea, que el problema requieran eso, que simplemente se les permita hacer dibujos y se les plantee un nuevo enunciado, un enunciado que vaya más o menos de la mano con el problema, pero que no les implique usar unas derivadas como tal, o sea, que les permita como hacer muchas cosas. Creo que en algún momento lo mencioné, no recuerdo si fue en clase grupal o se lo mencioné directamente al profesor de la clase, y es las derivadas y las integrales, claro, están para ayudar, en las matemáticas son parte, las matemáticas modernas, pero en el pasado no se necesitaban, o sea, no eran supremamente necesarias para solucionar todo. Entonces creo yo que con eso pues aplica. Y si nosotros, por ejemplo, modificáramos un poquito el enunciado, podríamos decir, como imaginan que tienes, no sé, una tapa y que para no sé, quieres sacar de ella como un pedazo de rectángulo, un pedazo rectangular. ¿Qué tan grande tiene que ser ese pedazo? Pues para que podamos meterlo en esa tapa, para que quede, como de cruz a cruz en la tapa. Entonces, pues pueden empezar a dibujar, usar regla, usar compás, calcular área, moverse, hacer como estimaciones. Claro, eso impulsaría un poquito más el pensamiento de la resolución de problemas, porque les permitiría, claro que eso sería mucho al trabajar un poco al margen y error, de cierta manera, porque entonces tendrían que empezar a dibujar y este no me sirvió, entonces puede ser este no me sirvió,
pero si lo aplicáramos a un curso pequeño, claro, incluso nosotros podemos hacerlo como en otros entornos, ¿no? Llevarlo en GeoGebra, por ejemplo, de esta manera, o como lo propusimos acá, o podemos llevar material concreto, llevar rectángulos de cartulina, llevar una tapita y decirles, bueno, ¿y cuál cabe? Y pues ustedes cómo saben que cabe eso ahí, que tuvieron en cuenta para que eso hubiera ahí. Pero si nos movemos, por ejemplo, a décimo, donde ya hay funciones, o sea, donde ya vieron funciones, ya vieron cómo que se representa tabular, que se representa algebraica, que se representa gráfica, que mueva, que no sé qué, que sé cuántas, pues ellos también podrían tener que usar una función. Claro, tendríamos que darle las funciones, tendríamos que permitirles que con esa función que les estamos dando, pues pudieran encontrar datos y esos datos los graficaran y miran cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo y entonces de manera como saben, ¿sí? Tendríamos que esto, claro, ahí conservaremos un poco lo que queremos buscar con el problema más o menos, pero creo que pues tendría que haber como ese paso. Claro, no puedo ponerle a un niño de noveno a hacer derivadas, pero sí puedo ponerle un contexto similar, muy parecido, que lo aproxime a eso, pero que lo pueda solucionar de otra manera, que no tenga que necesariamente recurrir a una derivada. Bueno, digamos que en cuanto a con qué áreas de manera podríamos como relacionarlo, creo que podríamos relacionarlo con varias. Inicialmente podríamos relacionarlo con física, pues estamos hablando de una disipación de calor y todo eso. Creo que podríamos usarlo como para mostrarles ese tema en específico en física, ¿no? Como es la disipación de calor, como un fenómeno, como la ven, en geometría, cómo se vería, ¿sí? Por ejemplo. Si lo queremos ver por ejemplo, en semestres universitarios, en el último año de 11, incluso creo que pequeños, pero creo que ahí implicaría otras cosas, podría ser en ingeniería, por ejemplo, con la optimización de materiales, que es muy común, pues supongo que es muy común en esa área, para el diseño de las estructuras y esas cosas. También podríamos verlo como parte de informática o tecnología, si permitimos el uso, evidentemente, de una representación en un entorno dinámico, que sería como GeoGebra, Desmos, Digipad, y esos. Creo yo que esas serían como las relaciones interdisciplinares que se podrían hacer en ese caso. Finalmente, pues se nos hace una última no pregunta, pero sí como anotación, y explica cómo se relaciona la solución del problema con los elementos de los mapas conceptuales que elaboraste en el primer corte de este espacio en formación. Entonces, en el primer corte se realizó un mapa conceptual, evidentemente, que era sobre el uso de tecnologías computacionales. Y digamos que ese mapa conceptual nos transmitía un par de ideas importantes, y entre esas ideas estaban como las situaciones problema que se plantearan tenían que ser como en diferentes niveles. Entonces, si queríamos avanzar en el tema del pensamiento variacional en específico, que es como el tema principal de esta área, a partir de, pues, obviamente, el uso de tecnología, teníamos que hacerlo por niveles. Entonces, inicialmente, pues, diseñar el entorno, qué van a ver, de qué problema salía, porque, pues, no podía salir el entorno de la nada, tendría que tener un contexto, pues tenía que tener también relación con nuestra metodología en la carrera. Luego de eso, pues también mencionaba como que tendría que ser capaz, o sea, por medio de esa metodología tendría que haber la capacidad de modelar diversas situaciones. Entonces, ponemos un problema cualquiera, y les permitimos manipular el entorno, ¿sí? O sea, la idea es permitirles manipular lo que se creó. Luego, pues, ellos deben formular como, pensar qué vieron, qué les sirvió, qué les dice el problema como tal. Y luego compartir, generar conjeturas. No, yo creo que es esto, no, yo creo que es aquello. Y interpretar esas conjeturas dentro del contexto del problema. Porque a veces uno da conjeturas muy numéricas, pero no interpretadas en un contexto. La idea es que las conjeturas estén en el contexto del problema como tal, y eso les permita, pues, de alguna manera poder socializarlo. Ahora digamos que eso también, la clase tiene que también estar dividida como en unos momentos, ¿no? Entonces, depende de los dos lados que veamos, es como lo mismo. Si lo vemos desde Jackson, están la preactiva, la activa y la posactiva. Y si lo vemos desde los términos que hemos conocido como siempre en la carrera, vamos a hablar como desde la ambientación, desarrollo e institucionalización de los temas, ¿sí? O bueno, de la clase, perdón. Entonces, en la fase de ambientación es como una introducción, ¿sí? Una introducción a lo que se va a trabajar, pero no al tema. O sea, no les vamos a decir cómo vamos a trabajar áreas, no, sino como vamos a trabajar este problema, vamos a trabajar en este entorno, vamos a trabajar con estas preguntas, ¿sí? A veces las preguntas pueden ser como una guía, a veces pueden dejar sin preguntas. En realidad, la idea es
que en esa ambientación ellos vayan con la mente abierta a la exploración del entorno dinámico. Vayan con la mente abierta a la exploración del problema, que no piensen que eso es un tema en específico, porque eso les va a limitar mucho el pensamiento, mucho el análisis y no va a permitir que ellos de pronto se amplíen a otros conceptos. Obviamente uno busca como un concepto en específico, pero tampoco les puede reprimir el decir, no, pues si esto es por área, pues yo lo voy a hacer por este lado porque me parece que es más fácil, me parece que es mejor. Y claro, justifícame por qué y eso cómo lo relacionas con el área y así. En un segundo momento, que es la fase de desarrollo, la fase activa, es cuando llevamos a cabo como la actividad como tal. Entonces les dejamos el tiempo para que exploren, para que realicen, para que planteen sus conjeturas, para que traten de darse una solución al problema, para que lleven como la idea. Obviamente ahí como profesores debemos ser súper acompañantes de ellos, no ser necesariamente guías, porque no podemos dar, o sea, no debemos dar como la respuesta es esta, sino permitirles como explorar, como decir, como hacer necesariamente. Y en un tercer momento, que sería como institucionalización o desarrollo o posactiva, sería como qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo institucionalizan el conocimiento. Y digamos que en ese momento es como para también hablar un poco de modelar el fenómeno, pero no modelarlo necesariamente, es como decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si cambiamos las condiciones del problema? Esa parte de institucionalización o posactiva usualmente se le llama así, pues porque es evidentemente como formalizar conocimiento, pero pues a veces se formaliza, a veces dejan preguntas más abiertas y esa es la idea de la clase. También se puede dejar como para 1 o 2 sesiones, pero eso depende también del docente y el tiempo que se tenga. Digamos que creo yo que por ahí iría como todo eso. Bueno, y esta como que termina siendo nuestra finalización en la exposición o parcial, bueno, en la solución de este problema. Ya abordamos los 7 aspectos que hablé en la introducción que vamos a abordar. Y la idea es precisamente que lo que se pretendió originalmente era que darle una solución al problema, pero a su vez que esa solución fuera explícita y específica, que tuviera el contexto numérico, pero también el contexto del problema como tal, porque pues por eso es un problema contextualizado, y usar un entorno de geometría dinámica, en este caso geometría dinámica, que nos permitiera representar el problema. En este caso GeoGebra, pues porque es el más sencillo, es el que todos conocemos, es el que casi siempre se usa en la carrera, pero también se puede usar de GPAT y Desmos y eso, solamente que pues evidentemente esos son, bueno, de GPAT es un poco más común en la carrera, pero Desmos no tanto, entonces usamos GeoGebra como por facilidad. Agradecemos mucho la atención, agradecemos mucho haber visto el video completo y quedamos súper atentos a cualquier cosa.